Buenas noches, profesora. Os voy a presentar un tema eh, que tiene por título el Año de la Recuperación y Conciliación de la Economía Peruana, eh, análisis de la eficiencia energética en edificios residenciales de Lima metropolitana, un enfoque estadístico, concurso de estadística efectiva y probabilidades. Mi nombre sería Joan Pedro Said tu casa. Mi docente Amelia Mercedes Peche Co- Cotera. La introducción sería: este proyecto aborda el año de consumo energético en edificios residenciales de Lima metropolitana, un factor crucial en la huella de carbono de la ciudad. La eficiencia energética es vial, ya que reduce costos para los residentes y contribuye a la sostenibilidad ambiental. El objetivo principal es evaluar el consumo promedio y determinar los factores que influyen significativamente en este, para luego proponer recomendaciones viables. Se empleó una metodología observacional transversal en una muestra de 300 edificios. Los datos fueron recolectados mediante encuestas, mediciones directas y registros clima- climáticos. El análisis estadístico reveló que el consumo promedio de 350 kilowatts al mes, al mes, mes, al mes, siendo el aislamiento térmico, el número de residentes, el tipo de iluminación y los ingresos familiares, las variables con mayor poder explicativo sobre la variabilidad del consumo. R sobre 2 es igual a 0,70. Se concluye que la necesidad urgente de implementar medidas de eficiencia, especialmente políticas de incentivo para mejorar el aislamiento térmico. El planteamiento del problema. El planteamiento y formulación del problema. El problema central radica en el alto consumo energético en los edificios residenciales de Lima metropolitana, lo cual representa un factor significativo en la huella de carbono de la ciudad y un gasto considerable para los residentes. La creciente demanda de energía y la necesidad global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacen que la eficiencia energética sea un tema crucial y de la atención prioritaria. La formulación de objetivos. Objetivo general: realizar un análisis estadístico para evaluar la eficiencia energética y los factores influyentes en edificios residenciales de Lima metropolitana. Objetivo específico: evaluar el consumo energético promedio en edificios residenciales de diferentes distritos de Lima metropolitana. Identificar los factores que influyen significativamente en el consumo energético. Proponer recomendaciones para mejorar la eficiencia energética de los edificios residenciales. Marco metodológico. Población, muestra, unidad de análisis. Diseño del estudio. Estudio observacional transversal. Población.
edificios residenciales en diferentes distritos de Lima metropolitana. Muestra, muestra aleatoria estratificada por tipo de edificio, apartamentos, casas, etc. Y nivel socioeconómico. Tamaño de la muestra, 300 edificios. Unidad de análisis, implícito. Un edificio residencial en Lima metropolitana. Variables, clasificación y descripción. Variables dependiente. Consumo energético mensual, kilovatios. Variables independientes. Aislamiento térmico, tipo de iluminación, electrodomésticos, número de residentes, ingresos familiares, datos climáticos, etc. Instrumentos de recolección de información. Encuestas a los residentes por obtener información sobre el comportamiento energético, tipo de electrodomésticos, etc. Mediciones directas de consumo energético en una submuestra de edificios, utilizando medidores inteligentes. Base de datos, obtención de datos climáticos, temperatura, humedad, radiación solar, de estaciones meteorológicas locales. Análisis estadísticos, variable dependiente, consumo energético mensual líquido. Ahora le muestro un cuadro sobre la medida, el valor y la descripción. Pongamos la medida, la R, consume, el valor sería de 350 kilovatios al mes. Sería un consumo promedio en los edificios de Lima metropolitano. Tenemos otra medida de desviación estándar S. De 100, tiene un valor de 120 kilovatios al mes. Eh, Sería la dispersión en variabilidad de consumo alrededor del promedio. Otra medida sería la percentil de 25 Q1. Daría 250 kilovatios al mes. El 25% de los edificios consume menos en este valor. Y otro sería percentil de 75 de Q3. Gastaría 450 kilovatios al mes. El 25% de los edificios consumen más de este valor. Acá tenemos un gráfico de histogramas, eh, histogramas y diagrama de caja de consumo energético mensual. Las variables independientes cualitativas, aislamiento térmico. Acá hay otro cuadro sobre los elementos térmicos, si es sí o no en un aislamiento y un cuadro de encuesta. De Tenemos frecuencia absoluta en n igual a 300 y frecuencia relativa a 1%. En sí con aislamiento a 90 y un 30,0% de frecuencia relativa. En no sin aislamiento, en frecuencia absoluta serían 210. En frecuencia relativa sería un 70,0%. En total, en frecuencia absoluta sería 300 y en frecuencia relativa a un 100,0%. Acá tenemos un gráfico de barras de un consumo promedio por nivel de aislamiento. Y acá tenemos un gráfico de dispersión entre el número de residentes y consumos energéticos. Justificación de selección de tablas y gráficos.
En variable relación sería un consumo energético mensual cuantitativa. En gráficos seleccionados sería un histograma. En justificación permite visualizar la forma de la distribución de la variable dependiente, confirmando si sigue una distribución normal y dónde se encuentra el mayor frecuencia de consumo. En consumo energético mensual, cuantitativa, da un diagrama de caja de Ox-Plot. Es idea para mostrar la forma concisa, las medidas de posición, medidas cuartiles y la dispersión, identificando rápidamente los rangos de consumo de 250 kilowatts al mes a 400 kilowatts al mes y la presencia de posibles valores atípicos. El aislamiento térmico, cualitativa, tabla de frecuencias y gráfico de barras. La tabla organiza la distribución de los datos categóricos. El gráfico de barras de la representación más efectiva para comparar las proporciones o la medida de consumo entre los dos grupos de aislamiento. Sí, no. El número de residentes versus consumo, cuantitativas. Un gráfico de dispersión. Es el método visual estándar para explorar la relación bivariada. Muestra si la relación es final, es lineal, y la dirección de la correlación positiva, permitiendo visualizar la base de la posterior represión múltiple, regresión múltiple, resultados, tabla de coeficientes y R al cuadrado, R sobre 2. Si bien no es un gráfico, es la tabla esencial para presentar el poder explicativo del modelo R sobre 2 igual a 0,70 y la significancia individual de las variables. Clave: número de residentes, aislamiento térmico, tipo de iluminación. Discusión de resultados. La discusión confirma la relevancia del problema inicial. El consumo energético promedio de 350 kilowatts al mes en Lima metropolitana es relevante alto en comparación con otras ciudades de la región. Una interpretación de los resultados y su significado. Los resultados estadísticos son concluyentes y permiten interpretar que la gestión pasiva de la energía, como el aislamiento térmico y el comportamiento de los residentes, son los principales impulsores del consumo. La regresión múltiple con un R al cuadrado es igual a 0,70. Demuestra la solidez del modelo al explicar la mayor parte de la variación observada 40. Específicamente, la fuerte correlación negativa del aislamiento térmico. R es igual a 0 menos 0,50. Confirma que las mejores estructurales son la vía más efectiva para la reducción de la demanda. ¿Cómo los resultados ayudan a resolver el problema? El estudio ha complicado sus objetivos al identificar
con precisión los factores claves: aislamiento térmico, número de residentes, tipo de iluminación e ingresos, lo cual permite dirigir las soluciones. La prueba de hipótesis, que muestra diferencias negativas en el consumo basado en la presencia de aislamiento. P es menor a 0,05, valida la justificación de proponer políticas públicas enfocadas en este rubro. 45. De manera crucial, la falta de diferencia significativa entre distritos. P es mayor a 0,05. Su- Sugiere que el problema no es meramente microclimático, sino que siempre una solución estandariza a nivel de política de construcción en toda la metropolitana, ayudando así a reducir un alto consumo de energético planteado. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El consumo energético en edificios residenciales de Lima Metropolitana es un problema relevante que debe ser abordado medidas políticas y medidas de eficiencia. Los factores más influyentes en el consumo energético son el número de residentes, el aislamiento térmico, el tipo de iluminación y los ingresos familiares. La implementación de medidas de eficiencia energética, especialmente el aislamiento térmico, es fundamental para reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. Recomendaciones. Políticas públicas. Implementar incentivos y subsidios para la instalación de aislamiento térmico de edificios residenciales y promover el uso de iluminación y, y electrodomésticos de alta eficiencia energética. Constructores, incorporar obligatoriamente medidas de eficiencia energética, como aislamiento térmico adecuado en el diseño y construcción de todos los nuevos proyectos residenciales. Residentes, promover la adopción y hábitos de consumo energético, responsables de la inversión y electrodomésticos de alta eficiencia energética. Eso es todo. Gracias, profesor.